Emili Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Por aquí estamos, ya ha pasado tu periodo vacacional. Imagino que habrás cobrado normalmente, igual que si hubieras estado trabajando, Vaya. sobre todo igual. No, Y si hubiera estado trabajando hubiera cobrado más. Pero bueno, vas a cobrar pero he más. cobrado igual que el mes anterior, sí. Vale, bien, bien. Eh, vamos allá. Ajá. La Constitución en Chile ha dicho no un 60 y pico por cien Dos. a la Constitución. 62 creo recordar, no 62. Sí, Algo. sí, 62%. Y bueno, ha sido una sorpresa para algunos, sobre todo situados aquí en nuestro país y en Occidente, sectores sobre todo de la izquierda, que contaban que iba a ser un avance importante y se estaba mirando con interés lo que sucedía en ese referéndum. Pero las encuestas últimamente ya en Chile estaban diciendo que la cosa estaba muy difícil, que él no tenía una mayoría en las encuestas, podía ser que a última hora se arreglara algo, pero no ha sido así. Así que vamos a charlar sobre eso. ¿Qué ha pasado? Bueno, antes me decías que ya habíais hablado del tema. Si tú ves que yo repito alguna cosa, pues me cortas, me dices, eso ya la audiencia ya lo sabe. Pero, oye, eso sí, la No, audiencia está bueno, me acostumbrada, cortas en el buen sentido, en el buen sentido. la audiencia está acostumbrada a escuchar a políticos, tertulianos, periodistas y demás en los medios de comunicación repetirse cada 5 minutos durante No, meses. pero yo lo que quería es un poco, porque no he escuchado y por tanto no sé si más o menos la gente tiene claro de dónde sale esto, ¿no? Es decir, habría que decir que el tema de la Constitución es de alguna manera hijo o hija de las revueltas del 2019, ¿eh? Ajá. Que esas revueltas del 2019 acabaron, entre otras cosas, con un referéndum que se hizo en el 2020 sobre la necesidad de tener una nueva constitución. Hay que recordar que Chile, a pesar de que bueno, hace unos años que se acabó la dictadura de Pinochet, en cambio sigue teniendo la misma constitución que en la etapa dictatorial. Es decir, que de la misma manera pues, que en el Estado español, en la llamada transición, pues se hizo la Constitución del 78, que venía a eliminar la organización política, social, etcétera, del Estado y del país hecha en la etapa franquista, pues en este caso, digamos que eso en Chile ha tardado más. Chile ha llegado a tener una presidenta socialista como la señora Bachelet y en cambio no ha modificado su constitución. Y hay que decir que la constitución chilena, la actual, la que está en vigor, es probablemente una de las constituciones más restrictivas desde un punto de vista simplemente progresista, ya no te planteo desde otros puntos de vista, es una de las constituciones más restrictivas vamos a llamarle América Latina, vamos a llamarle el mundo occidental, como queráis llamarlo esto, ¿no? Quiero recordar aquí, pues supongo que me toca como historiador, pues que se elaboró en la primera etapa de Pinochet y que sabemos que hubo mucha influencia de los llamados Chicago Boys, es decir, de una serie de estudiosos de una universidad de Michigan, norteamericana, que en aquellos momentos estaba lanzando o era, por decirlo de alguna manera, era la punta de lanza del nuevo neoliberalismo y que bueno, aplicaron todas sus medidas allá. Supongo, no sé si la audiencia tiene conocimiento de eso y lo habéis hablado, pero por ejemplo, la Constitución chilena no tiene un reconocimiento de la sanidad pública, es decir, cosas tan básicas como esta. Es decir, La que hay actualmente, sí. la que hay actualmente, la de Pinochet.
Es decir, que ni de lo que significa la educación pública, por ejemplo, tal y como está recogido en otros lados. Luego te puede pasar como en España, ¿no? Que tú tengas recogida en la Constitución el tema del derecho a una sanidad pública, a una educación pública, y luego tengas gobiernos que a lo largo de los años han ido privatizando partes de esto, que existan convenios, corporaciones, etcétera, y todo este tipo de cosas. La de Chile ya radicalmente de entrada... o, por ejemplo, no existe un sistema de pensiones público. Por decir tres aspectos, ¿no? Lo digo porque es importante, porque he tenido la oportunidad de charlar con compañeros y compañeras chilenas que cuando en debates o en discusiones que teníamos, gente incluso del movimiento libertario le daba tanta importancia al tema de la Constitución, pues desde nuestra perspectiva era muy difícil de entender. Y por tanto, recuerdo una de las veces que que una compañera que estaba de paso por España, por Cataluña y por España, pues dijo, bueno, yo os hago un día una sesión específica para que entendáis qué significa la Constitución chilena, ¿no? Y por qué para nosotros una cosa que seguramente que para vosotros y vosotras puede plantearse como una cuestión absolutamente reformista, pues tiene una importancia tal. Entonces, claro, volviendo al 2020, el 78% se hizo un referéndum, ¿no? para hacer esa nueva Constitución. El 78% de la población que fue a votar, y fue a votar bastante mayoritariamente, estuvo a favor de esa nueva Constitución. Entonces, a partir de aquí, de 2020, empieza un proceso que se constituye una cosa que se llama la convencional, ¿no? La convencional serían una serie de personas, en concreto 155, que son elegidas para elaborar esta Constitución. Es decir, se hace de una manera muy abierta, tremendamente abierta, comparada, pues vamos a hacer la comparación con la Constitución Española del 78, donde se buscó un grupo de políticos, creo que eran 8 aproximadamente, una cosa por el estilo, que de alguna manera eran, digamos, de los sectores mayoritarios que había representados en aquellos momentos en el Parlamento español, y que fueron los que elaboraron en una serie de sesiones la Carta Magna, luego fue repasada y tal. En este caso se trataba de hacer eso lo más popular posible, lo más amplio posible, y se eligió a 155 personas, de las cuales, más o menos tengo las proporciones, solamente 37 podían ser consideradas personas de derechas, ¿no? Y por tanto, lo digo para explicar la decepción o la tal que hay después, ¿no? Es decir, que por tanto 100 y pico de esas personas eran consideradas personas de izquierda, representantes de... Sí, dime. ¿Y por qué ese número? ¿Por qué 37? Bueno, porque es lo que salió elegido. Es lo que salió, es decir, la gente se presentaba para formar parte de la convencional y era votada. Era votada en los diferentes territorios. Entonces, claro, se produce un voto fundamentalmente de izquierda transformadora, que es el mismo, o si no exactamente el mismo, es la misma ola, digamos, que lleva a Boric a la presidencia de Chile. Es decir, digamos que podríamos decir que, bueno, no soy un experto en Chile, pero interpreto que podríamos decir que desde el 19 al 21, bien avanzado el 21 o parte del 22, hay una ola profunda de izquierda transformadora. Y cuando digo de izquierda transformadora es por algunos detalles. Por ejemplo, la presidenta para la presidencia de la convencional, que no tiene más que el papel de institucional y el papel de distribuir las faenas y los trabajos y coordinarlos, etcétera. Pero es muy curioso porque se elige una mujer, y además una mujer mapuche, es decir, de una de las, de ese pequeño porcentaje de Chile que no llega al 13% de gente que se considera indígena e indígena mapuche, ¿no? Entonces, yo creo que eso
da alas a elaborar una constitución con la que seguramente estaríamos más de acuerdo que con la Constitución española o con otras, ¿no? Que es una constitución pues muy potente desde el punto de vista que aceptaba el texto que se puso a referéndum, la plurinacionalidad de Chile. No solamente aceptaba la plurinacionalidad, sino que aceptaba que los indígenas y las indígenas mapuches tuvieran sus propias formas de establecer la justicia y, vamos, sus propios tribunales, etcétera, como habían hecho, digamos, históricamente, ¿no? Por ejemplo, estaba todo el tema del derecho al aborto, que sigue siendo un tema controvertido en Chile, como en general en la sociedad latinoamericana. Ya vemos lo que cuesta cada vez que se consigue uno de estos derechos. Hacían desaparecer el Senado porque entendían que era una cámara un poco sin sentido, ¿no? Esa cámara de senadores y senadoras, etcétera. Es decir, una serie de medidas. Por supuesto, se reforzaba o se ponía en primer plano pues la sanidad, la educación pública, la creación de un sistema de pensiones públicos, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces, la pregunta que nos hacemos es cómo esa parte que ha llevado en volandas a la decisión de que hay que tener una nueva constitución, etcétera, o que ha podido llevar en volandas a Boric, su partido, su coalición, etcétera, hasta el gobierno, pues ahora se queda en un 38% de los votos, ¿no? Y Eso aquí es donde... estaba pensando yo, ¿en qué momento se rompe esa ola o se fastidia esa ola para llegar a esa... Es decir, si llegan a formar ese grupo, a lograr que ser mayoría para redactar la Constitución. Se redacta la Constitución. Boris se le llevan volandas al gobierno. a la Casa de la Moneda. Sí, hay un gobierno más progresista que el que ahora acaba de hacer solo en el día de Sí, hoy, creo, Boric. sí. ¿En qué momento se rompe todo para que después cambie tanto la tortilla? Es decir, se convierta esa mayoría que hace la Constitución y que vota a los constituyentes, digamos, y después a la hora de votar sí o no, sale un 60% de nos. Ahí hay una contradicción, ¿no? Bueno, hay gente a la que yo estoy leyendo, sigo esperando análisis de gente más cercana ideológicamente, ¿no? Pero sí que estoy leyendo cosas de Chile, estoy leyendo también cosas de otros países latinoamericanos y por supuesto estoy leyendo a especialistas, ¿no? En América Latina y tal. ¿Qué es lo que dicen hasta el momento estas gentes, ¿no? O por dónde van los tiros de los análisis de gente que sabe mucho más de Chile que yo, por supuesto, y de la situación, ¿no? En primer lugar, que la convencional, ese grupo de 155 personas, Sí. que empezó a trabajar en julio de 2021, durante el año que ha estado trabajando, de julio de 2021 a julio de 2022, ha sido objeto de todo tipo de fake news por parte, digamos, de la prensa de La derechas, ¿no? prensa, que será la mayoría de los medios de comunicación Sí, especialmente en Chile tiene una gran importancia el Mercurio y toda su cadena de periódicos chilenos. y evidentemente el Mercurio ha sido uno de los grandes abanderados del rechazo. En Chile esto se conocía no tanto como sí o no, sino por lo que ponía en la papeleta apruebo o rechazo, ¿no? Entonces la campaña del rechazo ha sido una campaña... Hablo ahora en grandes términos y luego voy a hablar en otra situación, ¿no? Pero en grandes términos
ha sido algo parecido a lo que nos está pasando en otros estados, en otros territorios, donde cuando llega un momento en que los grandes poderes económicos y demás deciden hasta aquí hemos llegado, esto no se puede permitir, entran en una campaña de difamación. Entonces, bueno, pues por lo que me explican, la campaña de difamación hacia la presidenta de la convencional, hacia determinados miembros de la convencional, hacia bueno, se supone, no era necesariamente secreto todas las discusiones que tenían, pero evidentemente esos 37 y probablemente alguien más de esos 37 pues han sacado redactados que luego no eran los redactados definitivos, pero han filtrado redactados de manera que cuidado, cuidado, porque esto va a ir por aquí y entonces bueno, pues se ha metido miedo con, por ejemplo, gente que tenía sistemas de pensiones privados. No, pues es que esta gente con el sistema de pensiones públicos además quiere arrasar con los privados. Por tanto, todo lo que tú ya has invertido en un sistema privado, todo eso fuera, ¿no? Se ha hecho mucha insistencia y si os acordáis cuando veíais algunas de las entrevistas en alguna cadena de televisión, especialmente en televisión española, los días anteriores y tal, la gente que se oponía situaba más o menos dos temas y sobre todo el tema de la plurinacionalidad, ¿no? Este tema. Entonces, con esto han jugado mucho. Han jugado mucho al decir, bueno, se van a crear dos tipos de chilenos y chilenas. Por un lado estamos los que no somos mapuches, que pobrecitos de nosotros vamos a estar discriminados, ¿no? Y en cambio los mapuches, que son los que tienen el 13% de la población, pues van a poder tener sus cositas, sus tribunales, su tal. Entonces, bueno, pues jugar con estas cosas, ¿no? A ver, que usted va a tener un problema con un mapuche y ¿qué? ¿Y quién le va a juzgar? Claro, y si le juzga un tribunal mapuche, ¿qué le va a pasar a usted, no? Es decir, en una proporción del 13 al 87% de la población, ¿no? Un pueblo que además está bueno, muy masacrado, como seguramente que conocéis, tanto en Chile como en Argentina, ¿no? En la parte sur de ambos países. Es decir, jugar con este tipo de cosas, buscar dentro de la gente con raíces cristianas pues el tema del aborto, es que no solamente quieren que haya una sanidad pública, sino que además nos van a eliminar nuestras mutuas de la sanidad privada. Es decir, se ha ido jugando con un estilo que seguramente que conocéis, ¿no? Que es aquel de dice, pues ahora estamos a favor de los transportistas porque están en huelga, ahora estamos a favor de los que les gusta el toreo. Eso es un paréntesis para explicarme con cosas de aquí, ¿no? Y ahora vamos a defender los derechos de los pescadores del río y luego los derechos de tal. Y entonces se ha ido creando un sistema, por lo que explican y por lo que me llegan, un sistema de medias verdades, mentiras absolutas, etcétera, que ha creado bueno, una serie de dudas y que ha hecho que mucha gente se posicionara hacia el no. A nivel político, lo que alguna gente echa a faltar, y desde el análisis político, no necesariamente desde mi análisis, y lo que parece que Boric está entendiendo por lo que está haciendo, y si quieres entramos ahora en los cambios en el gobierno, sí. Es que hay como una idea de que la gente que domina la convencional, es decir, esa gente que ha sido escogida por el pueblo, en el cual hay desde sectores de la izquierda radical, sectores feministas, etcétera, etcétera, que para mí desde luego no es una cosa negativa, sino todo lo contrario, y el propio Boric y su gobierno, etcétera, marginan de alguna manera a sectores de eso que se viene a llamar el centro izquierda. Y esa parte, esa pata o ese aspecto de la sociedad que no es pinochetista, que no es claramente beligerante, etcétera,
se siente de alguna manera no representada en esa convencional, ¿no? Es decir, que no se establecen alianzas en esas elecciones para que ahí pueda haber gente, digamos, o gentes con otros criterios, cosa que seguramente que sí que va a pasar en la próxima, ¿no? Y bueno, lo que yo leo, lo que observo, estas serían las dos cosas que fundamentalmente explicarían, ¿no?, de alguna manera lo que ha pasado. Es decir, un trabajo muy fuerte de masacrar a las personas que están elaborando esa Constitución, a las cuales se las considera gente sin capacidad para eso, ¿no? Lo típico, ya os podéis imaginar, los tertulianos, pero ¿cómo puede estar aquí una indígena llevando este tema? ¿O cómo puede estar este que simplemente es un maestro de escuela de una zona rural, cuando lo lógico es que aquí hubiera catedráticos en Derecho Constitucional? Bueno, este tipo de cosas que seguramente que nos pasarían aquí también si quisiéramos hacer una Constitución desde la base, republicana o no, o lo que fuera, o algo, es decir, o una Carta Magna en que nos dotáramos, en las cuales, sin cambiar mucho la sociedad, porque si la cambiamos seguramente que eso sí podría ser, donde participara gente, entre comillas, vulgar, ¿no?, que no pertenece a las élites que son las que deben decidir sobre este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ese conglomerado, porque claro, entre la gente que se felicitaba del rechazo, de otra manera, evidentemente supongo que todo el mundo ha visto las imágenes y ha visto la cantidad de rubias y rubios que hay en Chile. Es que era muy curioso, ¿no?, verlos ahí me recordaba, vamos, le cambió la bandera y me recordaba a otra gente en otros momentos de satisfacción por determinados resultados electorales también. Pero ha habido otra gente, el Partido Socialista, por ejemplo, la Unión Democrática Independiente, es decir, otra gente que se ha felicitado porque no haya salido esa Constitución, pero ha dicho, tenemos un compromiso, hay que hacer una Constitución y hay que situar ahí otros temas, y aquí va nuestra mano tendida, ¿no? Yo creo que esa es un poco bueno, a todo eso, lógicamente, habría que añadir un tercer factor que puede estar pasando ahora mismo en cualquier estado del mundo, que es la situación por la que estamos atravesando, es decir, la situación de crisis a nivel económico, todas las inflaciones, etcétera, etcétera, y evidentemente eso normalmente repercute sobre el que gobierna, ya lo sabemos, ¿eh? Y eso está pasando en muchos sitios, y si no, imaginemos pues lo que puede pasar en las próximas elecciones italianas, por ejemplo, ¿no?, que ya no quiero ni imaginármelo. Entonces, claro, se ha juntado ahí, se ha hecho un totum revolutum en el cual pues ahí puede haber desde el voto pinochetista, evidentemente, el voto de derechas, pero también un voto de centro-izquierda que no se siente identificado en eso, un voto de castigo al gobierno, todo y no querer tumbarlo con ese voto, pero sí un voto de castigo al gobierno. Y bueno, a falta de que nos lleguen más informaciones y más análisis, pero claro, las informaciones que nos llegan son duras, es decir, que el rechazo ha salido en todas las regiones. O sea, ha sido mayoritario en todas las regiones, incluso en la zona de la capital, donde Boric había tenido un resultado aplastante en las elecciones presidenciales, pues el rechazo ha llegado al 55%, ¿no? Evidentemente ha quedado más controlado, pero bueno, ha sido muy elevado, ¿no? Y eso quiere decir que lógicamente, pues quien esté ahí tiene que tomar nota de lo que ha podido pasar, ¿no? Tampoco le podemos echar absolutamente toda la culpa a esas fake news, que evidentemente cumplen un papel muy importante y que lo están cumpliendo en todo el mundo, y que, bueno, pues no sé cómo vamos a parar esto. Me imagino que lo podríamos parar si la gente fuera capaz de aislarse del ruido y fuera capaz de dejar de conectarse a determinadas cosas, no únicamente a los medios, antes hablábamos de un medio en concreto y de su cadena, pero también todo el trabajo que se ha hecho a través de las redes, que es, bueno, yo cada vez
tengo más necesidad de desconectarme de las redes durante muchas horas y de solamente utilizarlas para cosas prácticas, porque creo que es una de las cosas más peligrosas que tenemos en estos momentos, ¿no? Y bueno, no sé, había 3 bases ahí que yo creo que eran muy interesantes, que era la paridad, hombre-mujer, el tema de la ecología y el tema de los pueblos indígenas, y de alguna manera esto ha saltado por los aires, ¿no? Y eso no se puede recuperar, quizás más matizado, más modulado, más Bueno, bajándole el tono claro, en lo que ahora promete, bueno, ha dicho Boric que se va, bueno, y todos los demás, que se va a claro, tomar otra vez la nueva constitución, que quizás ahí vayan a entrar ya otra forma, que me imagino que sí, desaparecerá la gente que hasta ahora, o parte de la gente que hasta ahora ha redactado la claro. constitución, y entrarán los partidos políticos como tal, o cómo lo van a hacer. Sí, eso todavía no lo sabemos con claridad, ¿no? Se puede empezar a intuir alguna cosa. Evidentemente, lo que está claro es que no se va a volver a producir una cosa tan semejante a los comités de salud pública de la Comuna de París o otras cosas por el estilo que hemos visto históricamente como era la convencional, ¿no? Que ese era otro de los aspectos positivos y tal que tenía. Es evidente que este tema el gobierno lo va a llevar al Parlamento y que por tanto a partir de aquí tiene que aparecer pues, la creación de un grupo que seguramente que no va a ser tan numeroso, es lo más probable, y que seguramente que va a incorporar sensibilidades, por decirlo de alguna manera, que ahora mismo no estaban representadas ahí o que estaban infrarrepresentadas. ¿Dónde podemos ver de alguna manera esto? Pues en el propio gobierno de Boric, ¿no? Es decir, Boric, como supongo que sabéis, eh, eh, pues ha quitado de su gobierno a la primera mujer ministra del Interior, que además era una compañera suya de la lucha estudiantil y una persona con una larga trayectoria de lucha, a pesar de que era relativamente joven, pero en Chile, muy, muy conocida por toda una serie de campañas. Eh, y a cambio ha entrado, evidentemente se ha mantenido el tema de la mujer y de la paridad y todo eso. Es decir, la verdad es que el gobierno de Boric a ese nivel pues es muy paritario. Ha entrado otra mujer, pero esta mujer ya es una mujer muy cercana a la antigua presidenta Bachelet, ¿no? De hecho, los 2 cambios que ha hecho Boric van en esa dirección, ¿no? Por tanto, creo que se está haciendo. El otro sería en la Secretaría General de la Presidencia, donde en este caso había también un compañero suyo de las revueltas universitarias. Hay que pensar que una buena parte del gobierno chileno eran antiguos líderes estudiantiles o, si no queréis llamarles líderes, representantes del movimiento estudiantil chileno del milenio pasado y de principios de este milenio, ¿no? Y lo cual era muy significativo bueno, y muy interesante a otro nivel. Entonces, pues él, bueno, por lo que sabemos, el recambio de la ministra del Interior, que ahora no recuerdo su nombre, ha sido súper emotivo. Bueno, hay imágenes por ahí que la gente puede ver, han estado llorando los dos, etcétera, porque supongo que ambos entendían que estaban haciendo un sacrificio político y que él se estaba llevando por delante a 2 colegas de extrema confianza personal, 2 colegas que forman además parte de su núcleo duro, ¿no? El segundo, que no lo he dicho, sería quien ocupaba el cargo de secretario general de la presidencia y por tanto el que tenía la relación directa con el Parlamento. Entonces, da la impresión de que una de las cosas que se admiten por parte de Boric y su equipo y su coalición es que esa parte se ha llevado fatal. Es decir, que ahí no se han hecho las alianzas o las relaciones que se debían haber hecho con otros grupos que sí que pintan dentro del Parlamento y que están más o menos en sensibilidades de izquierda, etc.
bueno, hay que seguir observando hacia dónde va esto, cómo se resitúa, ¿no? Y qué es lo que se obtiene al final. Evidentemente, aunque algunas de las cosas se mantengan, pues seguramente que se matizarán los lenguajes, se matizarán las maneras como están escritas, cosas. Y cuando uno hace matices de estos, no solo hace matices lingüísticos, como os podéis imaginar. Es decir, que probablemente la Constitución que se pueda aprobar en Chile, pues no será tan interesante como la que se proponía aprobar. Al menos eso ya es de mi cosecha, de mi punto de vista. Bien, pues lo dejamos ahí. Como has dicho, a ver acontecimientos, a ver por dónde respira Boric y cómo se reúne o se junta la gente y qué clase de gente va a ser la que redacte esta nueva Constitución otra vez. Vamos a otro tema que ha sido también tema del verano, aún estamos en ello, La el canción. y sus consecuencias. Sí. Bueno, se ha hablado muchísimo de Sí. calor que hace, la ola de calor, que nunca se habían visto temperaturas así, que en zonas que nunca había hecho Sí. cambio lo ha hecho, cambio climático, que ya estamos en ello. Bueno, todo lo que hemos oído todas y todos en estos días pasados y seguimos oyendo. ¿Qué quieres contar tú? El calor y sus Bueno, consecuencias. sí, yo quiero volver sobre el tema porque creo que sí que ha sido un tema de actualidad, es decir, los informativos televisivos y radiofónicos han dedicado, además en esa época había poco deporte, había un mundial de atletismo y tal, y eso también se nota. Y entonces han dedicado mucho más tiempo que nunca al tema valga la redundancia, el tiempo, ¿no? El tiempo meteorológico. De todas maneras, yo quería en esta parte del programa dar unos cuantos datos, no quiero ser aburrido, para que nos hagamos una idea. O sea, yo creo que todas y todos hemos sufrido en nuestras carnes, excepto quien haya tenido la suerte de poder estar mucho tiempo en un sitio donde no haya hecho mucha temperatura, ni mucha temperatura y mucha humedad al mismo tiempo. Pues todas y todos lo hemos sufrido, ¿no? Pero cuando eso se dimensiona, es decir, cuando determinados organismos que tienen una de sus funciones es la de presentar una serie de medidas, o de decir esto es así, ha pasado así, es decir, podemos tener la intuición de que este quizás ha sido el verano más caluroso de nuestras vidas, pero yo no sé si tenemos la dimensión exacta, ¿no? Es decir, entonces voy a dar varios datos que podemos comentar y luego vamos a empezar a sacar consecuencias, ¿no? De varias cosas, no solamente del calor. Empezamos por el calor. Nos estamos refiriendo a lo que se suele llamar el verano meteorológico, ¿no? Que el verano, el otro ya sabéis que es diferente, ¿no? Pero bueno, junio, julio y agosto. Bien, junio, julio y agosto sumados creo que tienen 92 días, ¿no? Si no me equivoco, porque hay 2 meses de 31 y uno de 30. Vale, 92 días. En 92 días, o sea, de esos 92 días, 42 han sido de olas de calor. Primer dato que es súper interesante, es decir, prácticamente el 50%, si hiciéramos un 50%, sería algo más, ¿no? Sería 45 más 1, 46, pero estamos en 42 días con olas de calor. Yo ya no sé si llamarle ola de calor o tsunami de calor, pero bueno, vamos a llamarle ola de calor porque esta es la terminología en la que nos entendemos todas y todos. Bien, pero para que nos hagamos una idea más del calor que hemos tenido, porque se puede decir aquello, bueno, pero yo estuve 5 días en el norte, o hay gente que ha tenido más suerte y ha estado más tiempo en el norte, y entonces no lo digo por ti, Manolo, y entonces, pues, pues
Pues no, bueno, sí, pero no tanto. Bueno, el siguiente dato que seguramente que si no lo habéis visto por ahí, pero porque está y se puede buscar y algún medio lo ha reproducido, algún medio quizás lo ha reproducido, es que tenemos 52 provincias en este estado y 2 ciudades autónomas, ¿vale? Bueno, de esas 52 provincias, en 31, eso sí que es ya más del 50%, bastante más, se ha producido la media de temperaturas máximas, no un día, la media de temperaturas máximas, es decir, cojo las temperaturas máximas de junio, julio y agosto, las sumo y las divido, por el número de días, y en 31 provincias de 52 se han producido las temperaturas más altas del verano meteorológico desde 1950. ¿Vale? Que no es ayer tampoco. Hay gente que no habíamos nacido en 1950. Nos faltaba poco, pero Pero aún no. todavía no. Vale, pero es que ya para rematar, después de esas 31, en 7 más, y ya estaríamos en 38, se ha producido la segunda más elevada. Es decir, en 31 la más elevada no un día de temperatura, vuelvo a repetir, la media de los 3 meses. Es Sí. la más elevada en 31 provincias y la segunda más elevada en 7 provincias. ¿Eso qué nos deja? Pues si haces un mapa, que yo no tengo aquí la posibilidad de hacerlo, pues nos deja una cosa roja en toda la zona interior del Estado español, en el este, en este caso, y en el norte, en la mitad del norte, es decir, hasta Cantabria, Asturias y Galicia, más o menos se salvaron, la zona costera, la zona interior no tanto, ¿no? Bueno, otro dato de la brutalidad, para aquello de que es una ola, bueno, esto es una ola, ¿no? La siguiente cosa es que en algunas de estas ciudades, provincias, porque se ha hecho a nivel provincial, en algunas de estas ciudades, comparativamente con las temperaturas medias de ese mismo día, imaginaros que el día más elevado en Girona, vamos a poner por caso, porque luego volveré a hablar de Girona, que es la más afectada, imaginaros que fue pues 34,2. La más alta de Girona fue 34,2, ¿vale? La diferencia con respecto a otros años ese mismo día ha llegado a ser de 18 grados. O sea que estamos hablando, hay provincias con diferencias de 18 grados, de 15, de 14, de 13 y pico, de 12, etcétera, etcétera, ¿eh? Otro factor, las noches con temperaturas superiores a 20 grados. Eso se ha producido no en 31, sino en 40 de las 52 provincias. Eso que nuestros hombres y mujeres del tiempo dicen aquello de temperatura, o sea, noches tropicales. Sí, noches tropicales y todo el mundo se imagina que está allí con un daiquiri. Pues no, eso. Entonces, claro, si a todo eso le haces otro análisis que también está hecho, de eso que llamamos calentamiento global, así como muy de aquella manera, pues resulta que todas las provincias y territorios del Estado español demuestran que desde el año 2000, más o menos, hacia aquí, bueno, que desde 1950 hay calentamiento global y segundo, que ese calentamiento global se acelera desde el 2000, más o menos, hasta la actualidad. Por tanto, no estamos ante una situación extraordinaria, estamos ante el año que da el pico más alto. Vamos a ver si el año siguiente también sigue dando otro pico más alto para que nos hagamos ya de una vez esa idea de lo que está pasando, porque parece que si no, no nos damos. De todas maneras, seguirá habiendo gente que no se da, ¿no? Otro elemento, los incendios. El nivel de destrucción de incendios este año ha sido de casi 300.000 hectáreas. Y eso es una barbaridad. 300.000 hectáreas es una provincia de las medianas del Estado español, quemada, arrasada. Así, ¿eh?
Y en ese aspecto también existen estadísticas y es el peor año desde 1994. Sabemos que además, bueno, las investigaciones que se han hecho en pocos casos han podido demostrar que eran incendios provocados. Por tanto, estamos ante aquella cosa que se nos lanza, lo de los incendios de sexta generación, ¿no? Que es una cosa que ya forma parte del lenguaje normal de la gente cuando está en el bar y tal, pero que nadie quiere imaginarse qué significa lo de la sexta generación. Significa que hay unas posibilidades de atiar, esto es muy catalán creo, de soplar, de darle más aire a los incendios como no ha habido nunca. Y ese como no ha habido nunca es una combinación de elementos, entre los cuales evidentemente está la sequía, están las temperaturas y está como tenemos los bosques y otras cosas, ¿no? Que sería otro elemento. Hay, sí, los bosques sin cuidar. Exactamente, los bosques sin cuidar, sin Abandono del hacer, rural, la despoblación. efectivamente, no hacer ningún trabajo de trabajar sobre los bosques desde una instancia pública. Acordaros, bueno, supongo que todo el mundo tiene más o menos en mente los incendios en Castilla y León y como unos días antes de uno de los incendios más importantes en el Parlamento, Vox y el PP, que tienen mayoría y que gobiernan, votaron en contra de aumentar las plantillas de bomberos. Y siguen estando las mismas plantillas y además son plantillas provisionales y algunas de ellas contratadas a nivel privado. Pero podríamos decir unas cuantas más locuras. Yo cuando ayer o antes de ayer, o no sé si hace 2 días, leí así de pasada que el gobierno de Murcia, le pedía al gobierno central que hiciera una actuación inmediata contra la sequía, pues hombre, uno se queda un poquito turulato, ¿no? El gobierno de Murcia, es decir, la provincia o la región del Estado español que tiene más número de campos de golf por habitante le pide a un gobierno central que intervenga en el tema de que estamos hablando, de que el ejército traiga cubos de agua de algún lado, no sé, quiero decir que me imagino que ese gobierno tendrá alguna responsabilidad, ¿no? Además, tienen las competencias en el tema también. Además tiene las competencias, igual que sobre el Mar Menor. Ujú. No quiero entrar en ese tema, porque estábamos hablando todavía de sequías. Pero claro, hay una serie de conglomerados. Es decir, en este país no existe, o sea, hay mucho gran propietario de bosques que generalmente, aunque os parezca mentira, tiene mucha relación con la oligarquía y con la nobleza de este país. Ujú. A los cuales, que yo sepa, no se les exige nada para mantener la propiedad de esos terrenos. Bueno, pues no sé, algo habría que hacer al respecto, seguramente, ¿no? Sobre eso que dices una anécdota, había, y sigue funcionando por ahí, un dicho que decía aquello de cuando un bosque se quema, algo suyo se quema, señor conde. Sí, ¿Eh? sí, sí, Se, sí. se decía por la extensión de terreno que tienen en su propiedad la Claro, nobleza y los terratenientes aún. claro, entonces todo eso está ahí, está de esa manera. Evidentemente el problema no es únicamente de eso, como ya he dicho, tiene también mucho que ver con la sequía, tiene mucho que ver con las temperaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene mucho que ver con el tipo de tormenta que se producen en una situación como esta, etcétera, etcétera. Entonces vamos con el tercer elemento, que es tercero, que es el tema de las sequías. 2022 va a ser el peor año de reservas del siglo, ¿no? De lo que llevamos de siglo, y solamente compararlo con algo que pasó en 1994. Bueno, se está produciendo Te estás refiriendo a la un... reserva en los pantanos, a la reserva de Sí, agua claro, que hay claro, claro. almacenada en los pantanos, en los Claro, embalses. al grado de sequía que hay en general Sí. en la mayoría del territorio del Estado. Entonces, bueno, los científicos y las científicas están hablando ahora mismo de una cosa que se llama la evapotranspiración,
que es una pérdida de agua que se produce precisamente por ese gran aumento de las temperaturas. Evaporación Exactamente, sí, pero se produce al mismo tiempo que por el calor, más por la transpiración que hacen los árboles, etcétera. Sí, Habéis visto la singularidad de este año de manera más evidente que otros años, cómo determinados árboles que no son caducifolios estaban tirando hojas porque no las podían mantener. sí, Y esas hojas amarillaban y caían de árboles que normalmente mantienen la hoja a lo largo de todo el año. hasta Es el decir, otoño, sí. claro, este tipo de historias tenemos que dejar de decir que son normales, que es un proceso que pasa porque este año ha venido así. Bueno, pues a lo mejor este año es más duro que el año que viene a este nivel o ha sido más que el anterior, pero vuelvo a repetir, las estadísticas lo que nos marcan es que estamos metidos en un proceso de calentamiento global muy serio, y que además los paliativos que le estamos poniendo, pues en general, exceptuando algunos, contribuirán a que ese calentamiento sea mayor, ¿no? Porque nos metemos más aire acondicionado en nuestras casas, bien, por un lado bien, sobre todo si lo produces a través de placas solares y cosas por el estilo, pero evidentemente tú estás expulsando tu aire caliente a algún lado y ese lado es lógicamente la atmósfera en la que convives con tus vecinos y vecinas, ¿no? Es decir, todos sabemos lo que pasa en verano cuando paseas por determinadas calles de las grandes ciudades, ¿no? Que afuera es un puñetero horno. Es decir, pues todo esto es una historia que estamos creando, que tiene una consecuencia además. Supongo que también habéis leído que es el verano con más muertes de los últimos 20 años. Sí, ¿Eh? por causas del calor, de la temperatura. Efectivamente, pero ya no únicamente el tema de los accidentes esos que laborales y que han sido más reflejados y que a mí me parece perfecto que sean reflejados porque me parece una crueldad tener a gente trabajando a esas temperaturas al aire, sino también por todo el tema de cómo eso afecta a determinadas enfermedades respiratorias, cardiovasculares, etcétera. Y claro, las muertes no son todas iguales. Que quien tiene aire acondicionado en su casa, en su coche, en su yate, en su residencia de verano, o puede irse hacia zonas más tal, o tiene una piscina en casa, pues no sufre lo mismo quien no tiene todo eso, con lo cual, evidentemente, son muertes que llevan digamos, apañados o ligados dos elementos. Uno, generalmente la edad, es decir, gente mayor, y segundo, la pobreza, Mm. que es una cosa evidente. Claro, los pobres que han muerto achicharrados y tal en la calle no se cuentan. Como estaban en la calle, bueno, supongo que alguien los estará contando. Seguramente hay algún ayuntamiento bueno que los estará contando. La mayoría no los están contando y nos estamos enterando de la misa a la mitad, es decir, cuando sale... Bueno, todo este rollo que íbamos a hablar del tiempo, decías. Todo este asunto, me interesaba dar datos, porque yo creo que no nos hacemos, sigo pensando que no nos hacemos cargo de qué es lo que tenemos encima y que hay momentos en que nos quejamos del calor, decimos esto no se puede aguantar, no sé qué y tal, pero a lo mejor luego nos sentamos delante de la caja tonta y aceptamos con absoluta normalidad pues que unos señores en la Unión Europea nos digan que el carbón y la energía nuclear también son energías verdes y no se nos ocurra decir, pues bueno, esta gente está fuera de Sí, toda lógica, sí. ¿no? Mm. O, bueno, pues voy a hablar un poquito de fútbol, ya que hemos hablado de calor. Vale. ¿Te parece bien, no? Ya si hacemos un Sí, programa sí. más ameno. Vas a hablar de No sé si sabes avión. exactamente lo del avión y el PSG, Te ¿no? veía venir, sí, vale. Me veías venir. Bueno, pues eso. Sí, hay una serie de gente, una élite, una gente que Claro, vive en otro mundo, ¿no? Que a ellos que les da la risa, incluso el tema. claro, claro. Pero fíjate que esa, bueno, no sé si nuestros oyentes saben de qué estamos hablando. Vale, Eh, cuéntame. sí, Cuéntame. es uno de los
si no el equipo más rico del mundo, que es el Paris Saint-Germain de París, de la localidad de París, y en realidad es un equipo de fútbol Estado, porque lo mantiene un Estado Qatar, cosa que no debería permitirse en un sitio como Europa, ni aunque fuera solamente por la libre competencia. Mira, me voy a volver neoliberal. Ni por la libre competencia se debería permitir que un equipo de fútbol estuviera sustentado por un Estado. Bien, jugaron contra el Nantes, me parece, Nantes, y a un periodista se le ocurrió decirles que por qué no habían cogido el tren de alta velocidad, que hubieran llegado antes, que en sus aviones particulares, porque el club les dejó viajar en sus aviones particulares, no todo el mundo lo tiene, pero unos cuantos sí, y que ellos fueran tranquilamente. Sus aviones particulares tardaron 2 horas en llegar a Nantes, en el tren de alta velocidad hubieran tardado 1 hora y evidentemente no os digo nada en cuanto a la mierda que tiraron para el resto de los franceses por los sitios donde fueron pasando, ¿no? Bien, eso provocó carcajadas en el entrenador y en el jugador probablemente mejor pagado del mundo, que creo que tiene 22 años, una cosa así, y tal. Y el entrenador no solamente se rió, sino que además dijo, bueno, la próxima vez a lo mejor vamos en vela, o sea, En hacemos carro con velas, sí. sí, en un trineo con velas, ¿no? El entrenador ya ha pedido disculpas, la estrellita no las va a pedir, evidentemente, porque a estos niños hay que mantenerlos ahí y tal. Pero bueno, yo creo que es una muestra. Es decir, ¿nos vamos a rebelar contra eso? Pues seguramente que no. Nos vamos a poner un poco así, los que no somos del PSG, pero los del PSG solo dejamos pasar porque son los nuestros. Yo creo que tenemos un problema muy serio con todo esto. Tenemos un problema de que no nos lo tomamos en serio y bueno, lo de estas figuritas y otras, y otra gente rica, en definitiva, no es una cosa muy diversa a la que alguna gente ha empezado a llamar el ecofascismo. Es decir, la gente que puede aguantar y que aguantará mucho más que el resto una situación de emergencia climática. Uh-huh. Porque por otro lado, tenemos a los catarís y tal, creando islas absolutamente artificiales. Es decir, vamos a tener un mundial dentro de nada, en pleno invierno, en Europa, donde allí va a hacer unos grados de la leche, pero donde en los campos va a haber una temperatura de 20 y tantos grados ideal para que sigamos con la juerga. Es decir, Y esa yo creo que temperatura la van a conseguir artificialmente, además. efectivamente, Es decir, y tirando. evidentemente contaminando, Sí. ¿no? Es decir, bueno, a ver, hay que decir que hay futbolistas, aunque estén retirados, como Eric Cantona, Sí. que él ha dicho que no piensa ver un solo partido y que solamente con los muertos que ha habido para construir todo eso, que evidentemente eran muertos del último mundo, de África, llevados allí, casi como esclavos, pues que él cree que no hay nada. Bueno, yo creo que hay que empezar a tomar resoluciones de este tipo, ¿no? Es decir, creo que tanto a nivel colectivo, que es una cosa más seria, hay que empezar a plantearse seriamente el tema del decrecimiento y a niveles meramente individuales hay que hacer cosas, pero no te estoy diciendo lo de recoger la basura. Creo que hay que hacer cosas de boicot muy claro a determinadas empresas, a determinados personajes, a determinada gente que hace este tipo de cosas, ¿no? Es decir, hay que plantarse ante esta gente, porque si se siguen comprando, si vamos a seguir viendo el Mundial, si vamos a seguir tragándonos toda su publicidad que nos metan, si vamos a seguir comprando camisetas de todas las selecciones que vayan a ir allí, pues yo creo que estamos haciendo un flaco favor. Yo creo que no se nos ha perdido nada con este tipo de actitudes, ¿no? Y que en cambio, Lo que pasa perdón, es que se le pide eso a gente que, bueno, primero le falta, creo yo, una conciencia social y ya, ecológica importante, ¿no? Que tú o que gente que nos esté oyendo ahora haga ese razonamiento entra dentro de lo, digamos, normal, lógico, es decir, lo ves bien como resultado de tu, digamos, sí, convencimiento de lo que acabas de razonar previamente. Pero hay mucha gente que no razona eso, ¿eh? evidente. Que Es, aún le falta Es trayecto. evidente, pero
¿Y le vas a pedir que no vean a su selección y a esos astros del fútbol porque se hacen Qatar? Te dirán, exagerado, rojo, tal. Sí, yo se lo voy a pedir, pero además creo que hay otras actitudes que es hacerlo y además no entrar en el cuñadismo. Es decir, que si alguien en el bar o en la reunión, en la previa de la reunión, no sé qué, te dice, ¿viste el partido? No, no lo vi. Ah, ¿no lo viste? No, no lo vi porque creo que no hay que verlo. Es decir, ya sé que que lo que estoy diciendo ahora, que es mucho más importante entrar en la dinámica del decrecimiento, actuar de esa manera, tener comportamientos ecológicos, etcétera. Pero yo creo que también tenemos que enfrentarnos a este tipo de historias que nos pasan por delante cada día y que no hay manera, o sea, que no, es que ya sé que parece una tontería, probablemente me estoy yo ahora desviando, pero simplemente apagar una tele en un momento dado en que se produzca eso, o cambiar de canal en un momento dado en que se produzca eso, hay una gente que lo entiende. Sí, sí, Hay sí. una gente que está controlando eso. Sí, sí, sí. Bueno, yo digo que aparte de que nos lamentemos, aparte de que pues saquemos el abanico y todo este tipo de cosas, también lo más cercano, porque hemos acabado con la anécdota esta que no estaba preparada, la anécdota del Paris Saint-Germain, y seguro que tenemos a gente mucho más cerca, ¿no? Es decir, los debates estos días. Pues a mí me va a decir el presidente del gobierno a cómo pongo yo el aire acondicionado y eso. Bueno, pues yo he estado este verano en sitios donde he visto que tenían la puerta abierta y no porque esté completamente de acuerdo con el gobierno, ni medianamente, creo que el gobierno podría hacer muchas más cosas, pero donde he visto que el planteamiento era un planteamiento reactivo y yo he dicho, pues yo aquí no entro. Tú te pones así y me abres las puertas y me sacas el aire acondicionado hasta la calle y yo aquí no entro, tío. Pues no. Sí, es decir, boicota a los que Claro, boicota a toda la gente que en estos boicotean momentos, claro, bueno, porque tú sabes que hay un discurso y que es un discurso que está en las redes y en muchos otros sitios, que es un discurso de que aquí no está pasando nada, que veranos calurosos los hemos tenido muchas veces, que no sé qué, ¿no? negacionismo. Bueno, el negacionismo puro y duro. Bien, entonces, bueno, a mí me ha pasado este verano en una tertulia con gente amiga, alguien que yo no conocía, pues me empezó a hablar de las corbatas. Yo no tenía ni puta idea de que, perdón, ni puñetera idea de que me estaba hablando y era el tema que al parecer Sánchez había dicho, pues a partir de ahora nos podemos quitar las corbatas, los que tenemos que ir así de uniforme y no sé qué, ¿no? Claro, hasta que me di cuenta. Y le digo, pero tú me has visto a mí con corbata, ¿tú de qué me estás hablando? Pero si me estás hablando de lo otro, que quiero que me lo digas claramente, pues ya está, hasta aquí hemos llegado, colega, que me voy a tomar cervezas a otro lado. Es que yo creo que hay que empezar a reaccionar de alguna manera así, porque lo otro, si no, es una cosa que queda graciosa, que queda divertida, que, bueno, si esto no va a pasar tanto, ¿no? Emili, tenemos que acabar, porque estamos Vale, emocionándonos ahora, sí. pero no nos queda Sí, tiempo. ahora estábamos más tertulianos de salón. Bien, bien ha estado. Bueno, Lo muy dejamos bien, aquí porque nos va a echar la campana. Así que nos quedan temas pendientes, pero quedan días también para hablar de esto. de acuerdo. ¿Te Pues muy bien, parece? de acuerdo, sí, sí, tú mandas. Pero Vale. además me parece bien. Hasta la semana que viene. Venga, un abrazo. Bien, nos hemos ido ya de allí. Ahora nos vamos